¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahora en forma oficial, segundo tiempo. Ustedes saben que las segundas partes son siempre malas, lo mío es malísimo. Pero vamos a compartir con ustedes algunas ideas, algunas vivencias, porque no hay nada mejor que demostrar en estas charlas que somos protagonistas de la historia o somos consumidores, que es otra cuestión. Estamos hablando de una historia que nos recorre por dentro. Siempre la historia nos recorre por dentro, no solamente por lo que vivimos, sino también por los fantasmas que están alojados en nosotros. Siempre cuando me invitan a hablar en las escuelas primarias con chicos de 8 y 9 años sobre lo que pasó con Belgrano, San Martín y demás, lo primero que hago es, me pongo así para estar a la altura de los pibes, aunque decía un gran pedagogo polaco que era Janusz Korczak, que para estar a la altura de los chicos tenés que ponerte en punta de pie para ver si les llega a la altura del alma. Entonces lo primero que le digo a los pibes, para tratar de llamar la atención, le digo, ¿por qué trajiste un fantasma a clase? Entonces los pibes abren los ojos. ¿Qué fantasma? Dice, vos tenés un fantasma, vos también tenés un fantasma. Entonces los pibes se empiezan a interesar en esta manía que tenemos los que venimos de la comunicación de que te presten atención, que te den bolilla. Entonces los pibes te dicen, ¿de qué fantasma me habla? Digo, mirá lo que tenés ahí. Entonces en los billetes aparece Rosas, aparecía Belgrano en el billete de Gavarrón. Digo, estás andando con un tipo que se murió hace 200 años, traes fantasma a la escuela. Y entonces ahí los pibes se enganchan y empezamos a pensar, ¿por qué Belgrano vale 10 mangos? ¿Por qué Rosa vale 20? ¿Y por qué Julio Argentino Roca en algún momento valía 100 pesos y era el que más valía de los fantasmas que estaban con nosotros 200 años después? Y se dan conversaciones maravillosas y se empiezan a dar cuenta que la historia tiene que ver con el presente. Esto me parece que es fundamental a la hora de darnos cuenta que esta vez no estamos hablando de fantasmas y en todo caso hablamos de fantasmas que nos habitan. Cuando nosotros hablábamos de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Perón, de Rosas, de Sarmiento, estamos hablando de gente que nos habita a nosotros. Había un gran escritor que se llamaba Osvaldo Soriano, que decía que sin saberlo dentro de nosotros siguen las peleas de ese siglo XIX en el interior de cada uno de nosotros. Esa es una cuestión hermosa, darnos cuenta que somos continuadores de un proyecto que viene hace mucho tiempo, o somos testigos, consumidores consumidos, de aquello que nos imponen el guión a favor de las minorías. Entonces la pelea es, ¿somos protagonistas de lo que soñamos o terminamos siendo consumidores de la pesadilla que nos imponen? Por eso la historia siempre está vigente y tiene que ver con el presente y tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Nunca la historia habla del pasado, la historia siempre habla del presente. El pasado está abierto en el presente, a través de las pesadillas impuestas como impunidades y a través de los sueños colectivos inconclusos. La Argentina es eso que dijo alguna vez un pibe de 25 años que se llamaba Vicente López y Planes cuando escribió que vamos a ser felices el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Ningún rey, ninguna reina, la noble igualdad, 25 años. Piensen hoy en los pibes y en las pibas como ustedes de 25 años, si escribirían como aquel pibe, se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. ¿Escribiría eso hoy un pibe de 25 años? ¿Y si no lo escribe? ¿Y si pensamos que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos que seguir insistiendo con el tema de la educación? Pero lo cierto es que esta historia nos transita ya por dentro, más allá de los mitos y de los fantasmas. Nosotros con Norma hemos atravesado esto. Los presentadores y las presentadoras que nos hicieron a nosotros la presentación tienen 22 años, 24 años. Estamos hablando de una historia en la cual hemos jugado. A veces acertamos y muchísimas veces nos equivocamos. Así que hablar de esto es hablar de nosotros mismos.
Y como siempre, la historia individual forma parte de la historia colectiva y no hay nada de la historia colectiva que no se meta en la historia individual. Por eso para nosotros el protagonismo histórico es fundamental. Estamos hablando entonces de un periodo en donde, como siempre digo yo tuve la suerte de morirme y resucitar, no sé si lo sabían. Tuve nada menos que muerte súbita, 3 bypass y acá estoy. Con lo cual aprendí mucho a valorar el presente, el momento donde uno está. Generalmente uno no lo hace porque el sistema siempre te impone poner la cabeza en el lugar donde no tenés los pies. Es muy difícil tener la cabeza en los lugares donde tenés los pies. Siempre estás pensando en lo que viene, porque el sistema te obliga siempre a desubicarte del lugar que ocupás, para que justamente no lo ocupes protagónicamente. Entonces cuando me morí y resucité y empecé a cantar con mi hija Luli, Luli cantaba conmigo y yo le dije como un salame, qué lindo Luli, estás cantando con papá. Y Luli me mandó un misil a la conciencia. Papi, siempre que vos cantás, yo canto con vos. ¿Dónde diablos estaba yo que no escuchaba a mi hija cantar conmigo? Ahí me di cuenta de que es muy difícil tener la cabeza donde están los pies. Entonces, a partir de ese momento, todas las charlas, de lo que sea, siempre para mí el tema es ¿qué hacemos nosotros con la partecita de la historia que nos toca transitar? ¿Cómo jugamos en la historia? ¿Pidiendo permiso para vivir o tratando por hacer realidad lo que soñamos? Si hay algo que en la década que tuvo estos hechos que marcaba norma, y que además nosotros podríamos agregar simplemente por agregar, porque lo destacamos y lo reconocemos, lo de la educación secundaria decía Norma, pero también la educación sexual integral, la ley de educación general, la ley de educación universitaria. Digo eso porque siempre estuve en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y siempre defendíamos eso, incluso la implementación de la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe es imposible por el poder de los 3 grandes arzobispados que tiene la provincia, como son Rosario, Santa Fe y Rafaela, y porque el Senado de la provincia no lo quiere aprobar ni lo va a aprobar jamás, a pesar de que hoy hay una modificación etaria en los que son los que constituyen el Senado provincial. Eso fueron modificaciones muy importantes, la asignación universal por hijo, claramente. Pero hubo una matriz que resultó muy difícil de modificar, incluso a la gente que quería ir por eso, y en donde claramente un partido de tradición popular como el peronismo, pero muy vinculado a la realidad, por eso lo de Perón siempre se recuerda, la única verdad de la realidad, eso para mí define un pragmatismo muy concreto del peronismo, a quien por otro lado, alguien que fundó la izquierda peronista, que yo siempre reivindico, un tal que se llama John William Cook, que tiene un nombre inglés pero era más argentino que el dulce de leche, John William Cook había definido que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Una hermosa definición. Que después Menem, para mí, la da vuelta. Cuando Menem asume, Menem termina convirtiendo al peronismo en el hecho burgués que maldijo al país, en los años 90. Esa fue nuestra definición siempre, lo hemos escrito en muchos libros. Pero hubo una matriz que hasta el día de hoy se presenta, pero hoy va a ser peor. Lo más lindo de todo esto, que todo puede ser peor a partir de ahora, con lo cual, para nosotros, es obligatorio ser protagonista para que justamente algún día sea mejor. Basta con la tristeza. Cortémosla con la tristeza. Cuanto más tristes seamos, más cómplices somos, ¿eh? Nos quieren tristes, como decía Jauretche, y tenía razón. El 60% de las empresas más importantes, de las 1000 empresas más importantes de la Argentina, son extranjeras. Con lo cual, aún sin el régimen de incentivo para las grandes inversiones, la mayoría de la producción, del trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores argentinos están mayoritariamente afuera. Cuando vos extranjerizás la riqueza, ¿qué te queda? El empobrecimiento. Lo que te queda es el empobrecimiento. Esa matriz no fue tocada. No se tocó hasta el día de la fecha. Y eso es muy impactante,
porque tiene que ver con una bandera fundamental de todo lo que forma parte para nosotros del amor por esto de la soberanía económica. Tenerlo, perdón, se me salió un diente, me suele pasar. Tener soberanía económica significa tener lo propio para hacer un proyecto propio. El 60% de las empresas, de las 1000 grandes empresas, son extranjeras. El otro tema, que fue un tema fundamental durante el kirchnerismo, fue la relación con los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación tuvieron en los años 90, a partir del menemato, lo que se configuró en aquel momento, qué bárbaro, esto parece viejísimo, pero en los años 90 se configuraron lo que se llamó los multimedios. Nosotros dijimos aquel momento, se configuraron dos cosas. Grandes medios de comunicación tenían muchísimos medios de comunicación y 6 medios le llegaban, en una población de 35 millones de habitantes, le llegaba a 30 millones de habitantes todos los días. 6 tipos, para pensarlo como 6 personas jurídicas, le ponían información todos los días a la gran mayoría de población. Eso es posterior a la privatización. Claro, la privatización y cuando se modifica la ley de radiodifusión que todavía estaba vigente, la dictadura en aquel momento. El menemato hace eso. Empezamos en los años 90 a hablar de la noticia obediente. Nosotros en los medios de comunicación nos topábamos con que generábamos información, pero por ahí no salía porque le jodía la vida a algún amigo de alguno de los gerentes de los medios de comunicación. Cuando el kirchnerismo asume, hay una de las frases más interesantes que ha quedado en la memoria popular, cuando Kirchner le dice a Mañeto, ¿qué pasa? ¿Estás nervioso? Cosa que después se va a generar, también va a decir algo de Coto, del grupo Coto, del grupo... Bueno, eso es muy interesante porque es un indicio de pararse frente a uno de los factores de poder más consolidados en la Argentina, que eran los grandes medios de comunicación, y por eso se avanzó lo que se llamó la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, que fue muy interesante, se recuperaba una experiencia histórica que veníamos haciendo con lo que se llamaba la coalición de la comunicación democrática, los 21 puntos por la comunicación democrática, pero nosotros decíamos, y en un debate que participábamos incluso con Norma, ojo, que en un proceso de una Argentina con concentración económica y concentración de medios va a ser muy difícil aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cosa que efectivamente se fue generando y que, por supuesto, lo primero que hace Macri cuando gana las elecciones, cuando le gana a Scioli las elecciones, fue justamente derogar la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Eso es muy importante destacar, porque hubo un primer intento de desafiar, de cuestionar, de ver hasta dónde se podía ir, y evidentemente no se pudo, no se quiso, como siempre se dice, pero esa concentración de medios es hija directa de la concentración económica en la Argentina en pocos grupos económicos. Para que quede claro, si 30 grandes empresas siguen manejando la canasta familiar de las mayorías argentinas, si no se puede romper eso con lo que también se intentó en su momento, un régimen de economía de adentro hacia afuera, de lo cercano a lo lejano, si no se pudo hacer eso, siempre te van a manejar el mercado a través de la inflación, porque la inflación es en realidad la tasa de ganancia que las empresas quieren tener y que se garantizan utilizando el precio con un Estado que no lo puede controlar, porque no tiene la fuerza política para hacerlo, o como ahora, en el caso de Milei, que dice aumenten lo que quieran. Y ahí tenés el salvajismo que hoy se está viviendo. En las calles de la ciudad habrán visto la cantidad de familias jóvenes, cosa que nosotros no lo habíamos visto hasta hoy, con esta crueldad de familias jóvenes viviendo en las principales calles de la ciudad de Rosario. Ahora, la inflación es una cuestión política, es la decisión política del grupo económico que dice, enfrenta al Estado y dice nosotros hacemos lo que queremos porque nosotros llegamos a todas las mesas de los argentinos y le ponemos el precio que queremos, y el precio que queremos es la tasa de ganancia que queremos mantener. Ahora, para disputar eso, claramente había que hacer lo que había proyectado el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, de hacer algo transversal, fuerte, poderoso, como para generar una discusión política. Entonces, claramente se ganaron todos los derechos que decía Norma, pero después claramente hay que ver esto.
porque esto es lo que a nosotros, por ejemplo, decíamos, sí a la política de derechos humanos, sí a la política de integración con América Latina, sí al rechazo al ALCA, claramente, pero nosotros salimos con Proyecto Sur, como decía recién Norma, con Pino, con 5 ideas básicas. En primer lugar, algo que para mí tiene vigencia hoy, democratizar la democracia. No hay manera de que el Estado juegue a favor de las mayorías si el Estado sigue siendo bobo y cómplice. Y hay que democratizar la democracia, es participación ciudadana en cualquier nivel del Estado, sea comunal, municipal, provincial o nacional. Esa participación ciudadana además tiene que tener la participación universitaria. No puede ser que la universidad solamente se emplea a la empresa que le pague su servicio, porque ahí tenés conocimiento público colonizado al servicio de un interés privado, como suele pasar en algunas facultades nuestras, que por más que sean públicas, laburan para las multinacionales. Cuando se hablaba de la ley de glaciares, había toda una discusión sobre la ley de minería en donde la minera más importante en aquel momento, la de San Juan, la Barrick Gold, nosotros fuimos a la Barrick Gold, y miren qué pedazo de síntesis. El jefe de seguridad privada de la Barrick Gold había sido el desaparecedor de uno de los periodistas desaparecidos, periodista y escritor, Haroldo Conti, Bufano se llamaba, y nosotros lo denunciamos cuando llegamos allá en la Barrick Gold. Bueno, la Barrick Gold invertía en universidades. Entonces, eso fue denunciado en su momento, fue muy importante, pero también tenía que ver con esas relaciones del tira y afloje, porque tenía que ver con el realismo, también me imagino yo, de la correlación de fuerza que en aquel momento se sentía. Nosotros decíamos, democratizar la democracia, participación ciudadana para que el Estado realmente deje de ser bobo y cómplice y esté al servicio solamente de los poderosos. Eso para nosotros fue una de las principales banderas. Nosotros planteábamos 5 causas de Proyecto Sur cuando se lanzó la candidatura de Pino, democratizar la democracia. En aquel momento estaba la idea de levantar el presupuesto del CONICET, cosa que después termina siendo el kirchnerismo. Nosotros decíamos era fundamental ciencia nacional para el desarrollo nacional, claramente. Sí, lo que planteamos además es esta cuestión, lo que significaba recuperar, como decía la Constitución de 1949. Yo no sé si llegaron a estudiar la Constitución del 49. Es una Constitución fantástica, porque la Constitución del 49 marca la propiedad inalienable del pueblo argentino sobre sus recursos del subsuelo, minería y petróleo. Nosotros decimos, si la mayoría de la mayor riqueza del mundo vos la tenés, Vaca Muerta es el segundo yacimiento mundial de gas no convencional y es el 4º yacimiento mundial de petróleo no convencional. Eso es imprescindible tenerlo con amplia mayoría. Cuando el kirchnerismo genera lo que es la nacionalización de lo que tenía en aquel momento la empresa española de petróleo, la empresa española de petróleo solamente tenía el 50% del petróleo. Y nosotros le decíamos, de tipos jodidos que éramos, pero realmente lo creíamos. Si Repsol tiene el 50%, no me hablé de nacionalización porque me falta el otro 50%. Nosotros queríamos ir por más. Y yo estoy convencido que mucha gente del kirchnerismo de buena fe también quería ir por más, pero no podía. ¿Por qué digo esto? No era tan indulgente entonces como ahora. Soy ahora indulgente porque el camino estaba bien. Enfrente de este saqueo que tenemos hoy, claramente tengo que destacar eso. Lo tengo que destacar, claramente. La otra que decimos, que es fundamental ahora, ¿vieron lo que hizo Milei el otro día, después de lo que pasó en el Senado? En el Senado se vota lo que se votó y Milei lo que hace esa noche saca un decreto de necesidad y urgencia, poniendo a privatización los trenes. Esto es brutal para la Argentina. Primero porque ya eliminó los subsidios para el transporte, por eso hoy el boleto de colectivo en Rosario sale 940 pesos. Irte a Santa Fe, desde esta semana te sale 15.400 pesos. Irte de Rosario a Reconquista te sale 40.000 pesos. Y cuando el tren no está, el tren para la gente, y solamente está el tren para las empresas multinacionales, como es lo que está desarrollando, por ejemplo, el gobierno de Puyaro en la provincia de Santa Fe, o lo que se está desarrollando, o que viene la privatización, vos lo que dejás
Es una población desintegrada que no se puede comunicar humanamente. Por eso Milei lo primero que hace después de la ley es esto, decreto de necesidad y urgencia para volver a privatizar los trenes, que nunca lo pudimos recuperar como tren para todos. Por eso para nosotros es una bandera fundamental. Recuperar el tren para nosotros es recuperar lo nacional, porque la red ferroviaria es la red que fundó pueblos en toda la Argentina. Cuando se privatizaron los trenes en los años 90, 800 pueblos se convirtieron en pueblos fantasmas. Y de las 365 localidades que tiene la provincia de Santa Fe, la mayoría se fundó, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, se fundaron gracias a los talleres ferroviarios y gracias a los trenes. El tren es sinónimo de vida colectiva, de esto que le gusta a Norma, de comunidad. Por eso para nosotros Tren para Todos era una bandera que también le decíamos al kirchnerismo, no hagamos solamente trenes para los grupos económicos, sino hagamos trenes para la gente. Por eso decíamos, nuestra bandera era Tren para Todos. Y decíamos ética pública. Ética pública porque, acuérdense, con los medios de comunicación enfrentados, todos los días era un hecho de corrupción. Ahora, la ética pública para nosotros era claro, lo que es de todos debe ser cuidado por todos. Principio de ética pública. Nosotros decíamos, un hecho de corrupción es, ¿qué es la corrupción para nosotros? Es la colonización del Estado, de lo público, de lo que debe ser de todo, al servicio de lo privado. Eso es corrupción, es la colonización del Estado al servicio de los intereses privados. Ética pública, lo que es de todos, debe ser cuidado por todos. Eso para nosotros fue el fundante allá por el 2007, en el arranque, casi les diría, de lo que va a ser después el gobierno de Cristina, que además se va a encontrar en esa segunda parte, después de los logros que había logrado el gobierno de Néstor Kirchner, ahí se hace la ley de educación general en el año 2006, la asignación universal con hijos, es un año de crecimiento muy interesante en esto que después Cristina lo va a definir de una manera que para mí también es un talón de Aquiles. Cristina siempre decía, nosotros lo que queremos es que haya más consumo en la Argentina. Cristina decía claramente, ningún empresario capitalista ha ganado en el mundo tanto como en la Argentina, como le hemos hecho ganar nosotros. Eso para mí tenía un talón de Aquiles, porque a mayor consumo terminás generando una sociedad muy consumista. Después vamos a hablar de eso, porque eso tiene que ver con el talón de Aquiles cultural, porque nos convertimos en consumidores consumidos. Y lo único que nos interesa hacer es consumir. Ahora, cuando consumís y no pensás, lo único que exigís siempre es consumir. Y te terminás convirtiendo en algo que el capitalismo quiere siempre. Hay dos soportes filosóficos del capitalismo. Individualismo exacerbado y consumismo exacerbado. Y el consumismo termina siendo algo que violenta la idea de la conciencia comunitaria. Eso nos parecía a nosotros muy fuerte, pero en el año 2008 se da el conflicto de la 125. Ese es un año realmente bisagra en la historia contemporánea argentina, porque en el año 2008, ya con Cristina Fernández de presidenta, se produce el famoso origen de la grieta, de la cual se habla hasta el día de hoy. Fue impactante, porque nosotros en el año 2001, antes del estallido, habíamos logrado constituir desde lo que fue una gran construcción política gremial que fue la CTA, a diferencia de la CGT, que durante los años del menemismo había sido prácticamente cómplice de lo que fue la privatización de las empresas, de los despidos. Habíamos formado la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Era hermoso, el artículo 2 de la CTA es maravilloso porque le dábamos inclusión a cualquier persona que se sintiera trabajador y con ganas de trabajar. Eso era muy importante porque era darle legalidad y legitimidad a cualquier laburante que se haya quedado desocupado. Y nacen los movimientos de los desocupados y demás. Pero antes de diciembre nosotros dijimos, vamos a hacer algo para que haya seguro universal para los desocupados, aumento jubilatorio y asignación universal por hijo. 2001. Perdón, porque en esa etapa, pero para agregar, Dale. en esa etapa hacía 10 años que no había aumentos jubilatorios. Claro. Entonces, por eso tan importante fue lo del FRENAPRO. Sin duda. La primera instancia de un esbozo de asignación universal
es la de Frenapo y la de Lilita. Claro, que es lo que hace la asignación. Claro, él habla de la asignación universal, efectivamente. Ahora, en ese Frenapo, que era Frente Nacional contra la Pobreza, que yo siempre discutía esta definición, porque nosotros decimos Frente Nacional contra la Pobreza, no, en realidad hay que hacer un Frente Nacional contra la riqueza. Porque el sueño colectivo inconcluso de la Argentina, eso que yo le digo que está en el verso de Vicente López y Planes, está expresado en el verdadero proyecto de la Revolución de Mayo, que es el Plan de Operaciones. El Plan de Operaciones fueron 8 puntos que Belgrano le escribió a su gran amigo Mariano Moreno y Moreno desarrolla. La plataforma política de la Revolución de Mayo es el Plan de Operaciones. Y ahí dice Moreno algo maravilloso. El objetivo de la política y la revolución es la felicidad del pueblo. Miren qué simple, qué directo para que lo entiendan todos. Ahora, para lograrlo, dicen, tenemos que descontentar. Ese es el verbo que utilizan. Descontentar a las grandes riquezas que acumuladas en pocas manos funcionan como el agua estancada que pudren a los demás sectores de la vida. ¡Maravilloso! Nos dicen, tenés que acordar con los dueños, tenés que descontentar. Les tenés que ir a sacar lo que antes ellos le robaron al pueblo. De eso se trata. Ese es el sueño colectivo inconcluso. Para lograr la felicidad, descontentar a los que creen que son dueños de todo y que funcionan como el agua estacada que pudren a todo. Ese es el gran proyecto. Entonces yo siempre decía, Frente Nacional contra la riqueza. Bueno, por supuesto perdí, siempre perdí en todo. Para colmo discutía con tipos maravillosos como Claudio Lozano, en aquel momento Carlos Heller. Bueno, y el Frenapo se fundó con la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, Federación Agraria Argentina. Ténganlo en cuenta esto, porque vamos a ver cómo cambian algunos actores. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APIME, y donde estaba Carlos Heller en aquel momento, que era el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, muy vinculado con el Partido Comunista de la Argentina. Más movimientos sociales y que se fue dando eso del Frenapo. Eso fue el 2001. 7 años después, la Federación Agraria Argentina se junta con la Sociedad Rural, con CRAICO, con INAGRO, y hacen grandes movilizaciones que terminan siendo realmente movilizaciones, a mi entender, yo lo catalogaba en aquel momento como golpistas, por oponerse a la ley de la 125 de segmentación de lo que tenía que ver con todo esto, y se consolida eso que hasta el día de hoy se vive sobre la cuestión de la grieta. Es muy importante decir todo lo que Néstor Kirchner y Cristina le dice a un gran amigo que tenemos, que es un gran escritor y gran periodista, Miguel Bonazo, en donde le llega a decir en algún momento que era el momento de renunciar. Y al revés, los dos llegan a la conclusión que hay que ir por más. Yo eso lo celebro. Yo en estos momentos lo celebro, porque me parece que salir... No, pero aparte de eso, de que en el momento del mayor golpe que vos sufrís, en lugar de quedarte en la tristeza, vas por más, a mí me parece hoy, a esta altura, que hay que destacarlo. Bueno, me pareció muy importante. Ahora, lo que quedó claro es que a partir del 2008, en la Argentina se dividió esto que vos preguntabas, vos dijiste 2 partidos. Lo que claramente el sistema, cuando yo digo el sistema son el 60% de las empresas extranjeras y sus vinculaciones con las empresas locales, entre ellos los grandes medios de comunicación, que son grandes empresas también, consolidaron esta idea que en la Argentina había una grieta. 2008. Eso para mí es muy importante porque eso culturalmente fue generando algunas cuestiones que hasta el día de hoy se ve casi como política pública. Los populares y los odiadores. Exactamente. Por un lado, aquellos que reivindicamos la lucha de los organismos de derechos humanos y por aquellos que dicen, ¿para qué seguir hablando del pasado? Sepultemos el pasado. Eso es impactante porque tiene... Como todo discurso, como todo recurso discursivo de estos sectores, van a un sentido común que parece invicto. Basta del pasado, tenemos que hablar del presente y del futuro. Eso es impactante. Y nos quedó a nosotros la defensiva de decir, no, nosotros vamos a seguir insistiendo con esto, y ahí dejamos de percibir algo. Como muchísimas cosas que creíamos que eran eternas, no eran eternas.
que el piso que habíamos consolidado en 1983, que creíamos que no se podía retroceder, no estaba tan fijo. Y lo vimos con una nitidez cruel, eso por lo menos me pasó a mí, cuando le pusieron la pistola a 20 centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Yo dije, acá la sociedad que yo creía que habíamos consolidado históricamente y eternamente a partir del 83 no existe más. Porque ponerle esa pistola a 20 centímetros significaba al diablo la idea de la tolerancia, al diablo la idea de la amplitud ideológica, al diablo la idea de la racionalidad, la idea del respeto, del pluralismo, cosas que para nosotros, del diálogo, ahí nos dimos cuenta, o por lo menos algunos empezamos a percibir que aquello que creíamos que eran valores, exactamente, claro, o el piso, yo le hablo del piso democrático que creíamos que era totalmente imperforable. Pero ahí veíamos que la violencia política había aparecido ya no de arriba, sino de sectores lúmpenes, que evidentemente la figura de Cristina sintetizaba todos esos valores que se habían empezado a construir para generar una poderosa herramienta de destrucción de conciencia colectiva. Además, producido por pendejos. Por eso. ¿Te das cuenta? No hay. Bueno, vos me decís eso que él está diciendo, yo te escucho hoy, en mi caso personal, escucho a mi viejo. Mi viejo exactamente me dijo lo mismo que vos. Yo había cosas que yo no creí que mi ley iba a ganar, porque pensé que había discusiones y ya estaban saldadas. Y eso es algo que yo, como pibe de 20 años, le reprocho a las generaciones más grandes, en el sentido de que muchos de los jóvenes vimos de que, che, mirá, esto está pasando, se está viviendo esto. Entonces, yo creo que una de las falencias de la política, y esto lo tiro para pensarlo entre nosotros, es esa desconexión entre el que es joven y que recién arranca, con el que ya tiene la dictadura encima, el menemismo encima, el 2001 encima, porque si bien tuvieron mucha experiencia en ese sentido, desde nuestra generación se avisó, se dijo, che, está pasando esto, démosle bola a esto, y muchas veces se desestimó. Entonces me parece muy importante recalcar esa diferencia donde yo creo que su generación también lo tuvo en los 90 con el viejo que estaba en el café y decía, pendejo, no sabés nada. Así que yo creo que eso también se va renovando y creo que es necesario romper con eso en algún momento para no tener esta situación. En algún momento los jóvenes ven situaciones que los más grandes no ven. Y también se da al revés. Mirá lo que está pasando. Ya vamos a llegar a eso. Dale. Eso es tipo, también es como que yo cuando escuchaba esto de cómo es la nueva mayoría, nosotros, o sea, yo al menos en lo personal, yo me acuerdo que le decía a mi hija hace ya 2 años, ya a mí este Milei me da miedo. Y ellos me decían, no va a llegar a ningún lado, o sea, empezó siendo un meme de Twitter. O sea, la mayoría de la gente, al menos de mi edad que yo conozco, lo conocí como un meme, o sea, salió como de la risa. Y era algo que vos, no sé, o sea, yo me meto en Twitter y se percibe el ambiente que vos después percibís en la calle, o sea, como ese odio disfrazado de chiste, disfrazado de que no te bancas nada, de que no sé qué. Y también es verdad lo que dice Luca de esto de que yo siento que hubo una nueva mayoría ahí que surgió con todos los movimientos de esto también de las redes sociales, de cómo se fueron moviendo las masas, y también esto de que la gente se olvida de lo que pasa porque pasan muchas cosas y vos te enterás como que te saturás de información, entonces esto a la semana siguiente, bueno, salió, no sé, que un diputado de tal cosa, chau, se me olvidó lo que hizo Milei, o lo que hizo el otro diputado, o lo que sea. Y también hay como una nueva mayoría que yo siento que se fundó, se armó, que ningún espacio político ya consolidado salió a darle lugar. O sea, ya de por sí este espacio de hacer universidad se creó en base a gente que ni siquiera es, o sea, no hay nadie de extrema derecha acá, pero ya nosotros mismos sentíamos que no teníamos representación en ningún lado y dónde militamos si es que no hay ningún espacio que nos contenga, porque vos decís, te vas con los del ALDE o te vas con los de la 15, no sé qué, vos siempre sentís que es algo más sectario o más de que si yo lo pienso como ellos me van a funar, y capaz que no es así, pero es como que está esa percepción. Entonces también es como que, ¿dónde o sea, se amparan
esas nuevas mayorías que van surgiendo, ya sea que sean totalmente de derecha, o esta gente que no es ni de derecha ni de izquierda, no es kirchnerista, no es peronista, pero si habla con los de derecha le van a decir que es peronista, si habla con los peronistas le van a decir no, porque vos sos un termo, o sea, porque también, ¿dónde está eso? ¿Quién ampara esta nueva mayoría? ¿Puedo hacer? Incluso una cosa más, que para mí es... Tengo 3 horas más y los dejo hablar. Dale. Lo que decían es cuando hablaste de lo de Cristina y del hecho de la pistola, siento que si es responsabilidad de la política y todo, viene de un hecho de que fueron 10 años de discurso de odio masivo en todos los medios de comunicación y obviamente que llega a ese punto. Y ahora vemos un discurso de odio racial y sobre desde el lado de la ultraderecha, pero existieron siempre. El discurso de odio vendido durante esa, porque escuchamos la ruta del dinero acá, la corrupción acá, lo que están defendiendo todo el juicio que era de Maggie, pero bueno, fuera del hecho. O sea, el 10 años de discurso de odio de una persona es como, ¿cómo esperás que reaccione una sociedad de si durante 10 años te están llenando la cabeza con mierda y obviamente no vamos a explotar un hecho violento como el que fue la pistola? Bien, 2 cosas sobre eso. Por eso quería compartir con ustedes algunas reflexiones más. Y abrimos totalmente, en asamblea, todo esto. Que a mí me parece que son muy interesantes. Cuando Norma te hablaba de las nuevas mayorías, era ese proyecto del kirchnerismo por tener fortaleza política y por eso hablaba de, por ejemplo, a Norma le llamó la atención y evidentemente le sigue llamando la atención de que no se cantaba la marchita peronista por esto de hacer algo transversal. Porque se buscaba tener poder político para hacer las transformaciones que se querían hacer, o por lo menos que un grupo quería hacer, yo estoy seguro que así es. En ese caso te habla de nuevas mayorías. Por eso te decía Norma, movimientos sociales, economía social, organismos de derechos humanos, nuevas mayorías sociales, decía Norma, en el concepto por afuera de los grandes partidos. La CTA, exactamente. Entonces, frente a esa situación, igualmente, esa otra observación que yo hacía recién cuando le decía a Norma, que todo esto que estamos hablando de los medios, igualmente nos quedó muy viejo, porque ahora hay otra realidad. 2 filósofos te voy a citar. Hay un filósofo que yo sigo mucho, que se llama Byung-Chul Han, que es un coreano, pero que está en Alemania, que hizo un libro maravilloso. Los libros de Byung-Chul Han son muy lindos porque son libros de 120 páginas, no más. Y que tiene además la manera de escribir casi de poesía, porque va escribiendo frase por día, es muy interesante. Hay un libro maravilloso de él que se llama No cosas, no cosas, no cosas, en donde empieza a hablar de lo que significa la filosofía del teléfono celular. La filosofía del teléfono celular es una fenomenal ilusión que produce el capitalismo, que es que vos te asomás supuestamente al conocimiento del mundo, que te dan un dato, por milésima de segundo te llega un dato, y vos crees que con la yema de tu dedo, ni siquiera agarrando, ni siquiera haciendo fuerza, como se hacía en cualquier oficio con la mano servía para agarrar, para transformar la realidad, le tenés que poner fuerza a la mano. Acá no. En la ilusión que con la yema del dedo, vos con el celular, estás en cualquier punto del mundo enterándote de todo. Tremenda, claro. Y terminás siendo, en lugar de un Homo sapiens, lo que se define hoy, es que hoy ya dejamos de ser Homo sapiens para ser Phono sapiens. Somos cyborg. Somos mitad humana, mitad máquina. Y esto en realidad no genera información, porque si hay algo que queda claro con todo esto, es que la verdad es lo que menos interesa. Yo siempre digo que si hay algo pésimo de lo que pasó con el ganar el Mundial en Qatar, fue que mucha gente empezó a decir, elijo creer. No, hermano, elegí pensar. Algún día vas a tener que volver a pensar, porque creer te llevan a cualquier lado con la creencia. Lo cierto es que esto llama a algo que se denomina psicopolítica. La psicopolítica es el conjunto de datos que se llama dataísmo, y ese dataísmo te llega a vos por las búsquedas anteriores que hiciste, lo que ya deja un registro, y te van llevando a decirte lo que supuestamente vos querés. Con lo cual ya ni siquiera es lo que antes nos bombardeaban los grandes medios de comunicación. Ahora directamente es lo que esto te hace pensar. Lo que te hace pensar
individualismo exacerbado, odio a toda forma colectiva que supuestamente subordina lo individual, sin dejar de pensar, ni siquiera ponerte a pensar que en realidad lo colectivo es la superación de lo individual, porque es justamente en lo colectivo donde tenés fuerza para transformar tu realidad individual. Pero lo cierto es que eso va generando un sistema político que va generando expresiones de hartazgo político con las formas tradicionales. Trump en los Estados Unidos, la forma que estamos viendo en Europa, ganar en todas estas elecciones parlamentarias, Bolsonaro en Brasil y claramente Milei en la Argentina. Con un dato más. Otro pibe, filósofo español, se llama Daniel Innerarity, escribió algo que para nosotros es maravilloso, yo siempre lo pongo acá, que dice lo siguiente. Daniel Innerarity dice: claramente en el mundo hay una pésima distribución de los ingresos. Una pésima distribución de los ingresos. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el 10% con mayores ingresos se queda con 19 veces más de lo que recibe la misma cantidad de población que está en el subsuelo de la sociedad. Acá, en la provincia de Santa Fe, que exportamos 20.000 millones de dólares anuales y sin embargo tenemos 700.000 pobres. Santa Fe, ahora, acá. Bueno, eso es una brutal concentración de riquezas en pocas manos, una pésima distribución de los ingresos. Pero dice Daniel Innerarity, además de la pésima distribución de los ingresos, hay una pésima distribución del futuro. Gente que siente, que vive, sintiendo que no tiene futuro. Ponete a pensar un poco en eso, ponete a pensar en lo que significa que una persona no tenga ilusión que mañana va a ser mejor. Está mutilado como persona, está mutilada como ser humano. ¿Qué seríamos de nosotros si no tenemos la idea de que mañana va a ser diferente? En el año 2022, nosotros acá en Rosario tuvimos como nunca cantidad de homicidios. Tuvimos 270 homicidios, año 2022, el año de mayor homicidios en la ciudad de Rosario. 270 homicidios. Pero ese año tuvimos 460 suicidios. Sí, claro, y la mayoría de esos suicidios lo que te muestra es la imposibilidad, claro, de encontrar algo de que agarrarte para seguir. La idea del futuro, pésimamente distribuida, como dice este muchacho español, que realmente que es interesante. Ponete a pensar en política eso. Cuando vos sentís que no tenés futuro, ¿qué haces? Si tenés mutilado el futuro. Lo que expresás es el odio al presente. El que mejor represente al odio en el presente termina siendo tu referente político. Algo de eso estoy convencido, que tiene mucho que ver con lo que pasó con el triunfo de Javier Milei. Dicho todo esto, yo sin embargo soy absolutamente optimista. Miren cómo me miran. ¿Con qué se drogó Del Frade? Tanto hablar de los monos. Creo que estamos en el cambio de la marea. Lo puse acá. Estamos en el cambio de la marea. El otro día se lo decía a Norma también. Estamos en el cambio de la marea histórica. En todos lugares se están abriendo lugares para hacer este tipo de encuentros. Y los que empezaron a encontrarse fue gente muy grande, gente sub-90, digamos. Que ya la vivió todas. Esto que decía recién el amigo. Y se reúnen en todos lados. Y viste, los primeros que te dicen, che, no hay pibes, no vienen los pibes, no vienen los pibes. Y entonces yo ahí recordé algo, por haber vivido esto, por esto de que la historia te transita por dentro y porque vos estuviste en eso. En los años 90, cuando Menem jugaba al básquet con los Grover Trotter, cuando venían los Rolling Stones a la Casa Rosada, venía Madonna, ¿se acuerdan? Menem era... Claro, tenés razón. Pero lo pueden ver. Claro. Bueno, hacía todo lo que hace este tipo, pero yo creo mejor. Porque tenía otra manera de vivir. Esto es mucho más cruel, claramente. Pero bueno, Menem era un showman. Jugaba al fútbol, con Maradona iba a jugar, se ponía a las 5. Un fenómeno el tipo. La Ferrari, la testa rosa, ¿te acordás? Bueno. En ese momento, en donde además la CGT acompañaba todas las privatizaciones todas las que nombró Norma,
y vos decías, esto es un desastre. Era la época de pizza con champán, como se decía en aquel momento. En esa época en donde todo parecía estar desarticulado y que todos celebraban la locura que se le ocurría a Menem, que era claramente más una estrella artística que el presidente de la nación, cuando pasaba todo eso, los primeros que salieron a protestar y a organizar fueron los jubilados. Los jubilados en Plaza Lavalle, y ahí hay una figura extraordinaria que es la figura de Norma Pla. Y los pibes... Debe ser la única vez que yo lo acabo. Exactamente, ¿te acordás cuando lo encaró? Llore, señor ministro, ¿te acordás que le decía? Llore, señor ministro. Bueno, y eso fue impresionante, porque eso es un registro histórico. Cuando vos le empezás a decir esto a las compañeras y a los compañeros, yo tuve la suerte de que me invitaran a Bahía Blanca, a La Pampa, a San Nicolás, a Lanús, a Córdoba. No sé, la gente está tan mal que me invita. Entonces voy a esos lugares. Ahora, cuando le digo eso, hay como un ánimo, porque realmente es un registro histórico. Y yo le digo, acuérdense que van a empezar a ver encuentros de jóvenes que van a empezar a mirar, che, los viejitos están peleando. Están peleando. Y efectivamente hay un cambio de marea. Esto que hoy ustedes están protagonizando y que vienen protagonizando forma parte del cambio de la marea histórica. Porque si hay algo que nos queda claro, es que la decepción, la tristeza, no nos sirve para seguir viviendo. Lo que nos sirve para seguir viviendo es poner el cuerpo donde hay que ponerlo para salir a denunciar con precisión, con número preciso, que este proyecto es un proyecto de saqueo que nos hace muy mal. Y lo último, efectivamente en los últimos 2 años recorriendo las escuelas secundarias de toda la provincia de Santa Fe, las pibas y los pibes, del único que me hablaban era de Milei. De Milei. Es lo único, ¿no? Pero los últimos años yo digo, che, me parece que va a ganar Milei. La tenían en la funda del celular. De la secundaria, te estoy hablando de la secundaria, impresionante. Ahora, cuando ya había ganado la primera vuelta, cuando había ganado, digamos, la primaria, cuando había aparecido tan fuerte, cuando fuiste de nuevo a la secundaria, apareció algo que para mí es muy importante y que hoy se profundiza cada vez más. ¿Cómo llevas el debate político hoy? Yo estoy convencido que nada importante se puede hacer sin amor y sin pasión. Entonces el debate hoy, está bien, ¿lo votaste a Milei? No tengo ningún problema. Yo lo voté a Massa, me quiero matar. Pero bueno, yo lo voté a Massa. No creyéndole nada. No creyéndole nada. Yo lo voté a Scioli y hoy lo veo terrible, pero bueno. Van a pensar en lo mismo cuando estaba Menem, que se postula, y el otro no me acuerdo cómo se llama. El que, Bordón. En el 90. Era la misma situación. No, tremendo. Pero Bordón tenía otra cosa, pero bueno, no importa. Yo voy a esto. ¿Por qué les cuento esto? Hoy hace 2 semanas atrás salió una hermosísima encuesta que hace el diario La Nación sobre por qué los pibes habían votado a Milei. Y viste cuando hace la síntesis de palabras, cuál es la palabra que más se repite en la respuesta de los pibes, ¿por qué votaron a Milei? La respuesta que más votaron los pibes era por Massa. Es decir, a Milei no lo votaron por Milei. Lo votaron porque a Massa no le creían nada. No está mal lo que contestaron los pibes, ¿eh? Porque era el balotaje. Y en el balotaje ahí no votás proyecto político, son 2 personas, es otra cosa, ¿eh? Bueno, eso están diciendo ahora, viste que empiezan a haber estudios. ¿Quién mayoritariamente votó a Milei? No fueron los pibes. Fue la gente más grande de 50 años. Yo pienso eso. Hay una brecha de 40 a 50 años que se comió ese discurso del 2018. Sí. Y se repercutió en los pibes. Y termino con esto. Yo lo que creo es que exactamente. Sí. Empezamos a recuperar esta idea de protagonizar la historia. Y yo digo esto del amor. Cuando volví a las charlas con la secundaria, que la verdad que el gusto que siempre te inviten a la secundaria es muy lindo. Entonces cuando volvés a la secundaria yo le dije, bueno, está bien, votá al que tengas ganas de votar. Ahora, ¿cuál es la sociedad que querés para la gente que amás? ¿Cuál es la sociedad que te imaginás para la gente que amás? ¿Tenés pareja? Sí. Bueno, ¿cómo imaginás la vida de tu pareja?
con acceso a una escuela, con acceso a una universidad, con acceso a la salud, con acceso al transporte. Y los pibes mayoritariamente decían sí, que querían eso. Entonces a mí me parece que es fundamental, esto que Norma también deslizaba, esta idea de lo que significa recuperar el humanismo. Hoy la pelea es lo humano frente a la ferocidad cruel que nos están planteando. El afecto. Como siempre dicen los grandes escritores. El dilema del industrial con el humanismo. Totalmente. Hoy más que nunca, porque además es lo financiero hoy. Hoy es lo financiero por encima. Ojalá fuera lo industrial, hoy es lo financiero sobre lo industrial. Así que yo estoy convencido que es eso. ¿Por qué tenemos que seguir peleando? ¿Por qué tenemos que en todo caso poner en la mochila la tristeza que tenemos, pero salir? Porque en realidad estamos peleando por eso. Estamos peleando por lo que amamos. Estamos peleando, como dicen los grandes escritores, es el amor contra la muerte y el poder. Y esto con los aciertos y con los desaciertos, y tener en cuenta que para recuperar la Argentina para los argentinos tenemos que recuperar aquello que hace a la principal riqueza de nuestro pueblo. Es la única manera de democratizar la felicidad. Nosotros estamos convencidos que hay que hablar en esos términos. Peleamos por lo que amamos. Peleamos por democratizar la felicidad y peleamos por una sociedad mucho más humana que la que tenemos. Con discursos amplios, con ese tipo de cosas, creo que tenemos la posibilidad de seguir profundizando esta tendencia. Cambio de la marea histórica. Muchachas, muchachos, dejen de lado la tristeza, a protagonizar la historia que vamos a ganar con el desafío de tener una estructura y una estrategia de poder en lo presente, porque es fundamental, en Rosario, en Santa Fe y en la Nación. Muchísimas gracias por la atención. Me pongo el diente. Gracias. Muchas gracias.